Bueno, ¿qué tal? Gracias, Nicolás Leni Sensei, cuarto Dan, de la organización Aikido Ikikai Latinoamericana. Gracias por esta entrevista. Bueno, la idea era charlar un poco, conocerlo y saber un poco sobre su trayectoria y las demás cosas. Te voy a tutear, porque si no me voy a hacer lío, Nicolás. Dale, Bueno, va a ser más fácil aparte. va. Bueno, nada, como primera medida, en realidad, conocer un poco sobre tu historia en el Aikido. Bueno, en Aikido yo empecé en mayo del 2002. Yo ya hacía 10 años que practicaba Kenpo con Kenzo Miyazawa. Bueno, durante todo mi trayecto de practicar Kenpo siempre veía a la gente de Aikido entrar y salir y siempre me da mucha curiosidad también practicar Aikido. Mismo los sábados cuando nos juntábamos a practicar. Sensei Miyazawa nos dejaba practicar en el dojo los sábados y íbamos a practicar Kempo. Cada tanto también veíamos los exámenes de Aikido que se llevaban a cabo ahí porque el dojo es central. Siempre tuve curiosidad de practicar, pero bueno, en su momento no tenía plata porque eran dos actividades. Yo la verdad que era bastante chico cuando empecé Kempo, entonces nada, me quedé mirando siempre Aikido. Hasta que nada, en un momento aproximadamente, sí, en mayo del 2002, Sensei Palma me convoca para dar clases de Kempo en su dojo. Y cuando me invita a dar clases, me dijo que bueno, que si quería podía tomar clases gratuitas de Aikido como instructor del dojo que podía practicar. Entonces arranqué, empecé a practicar Aikido mientras daba clases de Kempo. Así que es como arranqué Aikido, que fue sí, en mayo del 2002. O sea que durante mucho tiempo antes de practicar Aikido, practicaste Kenpo. Sí, sí, creo que fue aproximadamente a los 10 años de haber practicado Kempo, en paralelo empecé a practicar Aikido. ¿Y a qué edad empezaste a practicar Kenpo, aproximadamente? Kempo empecé a los 14 años. Bien. O sea que una trayectoria importante en las artes marciales, digamos. Antes Kenpo, después. ¿Durante algún tiempo practicaste las dos juntas o cuando empezaste Aikido dejaste Kenpo? ¿Cómo pudiste Sí, coordinar eso? fueron casi también, casi otros 9, 10 años, porque a partir que arrancó Aikido, fue en el 2002 aproximadamente, a partir de ahí, durante 9 años más, estuve haciendo Kempo y Aikido. Después, bueno, por tiempo y por diferentes cosas, el Aikido me fue como absorbiendo más y me fui alejando un poco de Kempo hasta que en un momento dejé de dar clases de Kempo y me dediqué completamente al Aikido. Eso te iba a preguntar si podías amalgamar o pudiste amalgamar la práctica de las dos artes marciales, porque bueno, en un caso Kenpo es más, digamos, es karate, ¿no? Bueno, o contanos un poco, ¿qué es Kenpo? Sí, lo que era el Kempo de Miyazawa Sensei es como un estilo de boxeo más parecido a lo que es el karate o el taekwondo, donde trataba de combinar patadas, puños, codos, rodillas. Sensei Miyazawa le agregó mucho contenido de Aikido, entonces tenía una buena base de Kokinage, lances, proyecciones. Ah, claro, Y qué la bueno eso. parte de armas, lo que era Buken y Yo, estaba unificado. Sensei Miyazawa daba lo mismo tanto en Kempo como en Aikido. Mm, Entonces no fue tan complicado porque, bueno, la parte de armas era similar y la parte de manos vacías era similar también porque se complementaban muy bien, porque Kempo trabaja toda la parte de lo que serían quizás ataques, golpes, claro. etcétera. Y Aikido trabaja más la parte defensiva y la parte de tomas y lances. Entonces, no, la verdad que yo no sentí mucho problema en separar las cosas y hacer una cosa u otra. Medio como que en mi cabeza, una vez que estaba en el tatami, con la cabeza en donde tenía que estar, se me prendía el chip y lo hacía. Creo que una sola vez tuve una época de transición en donde todavía no era Dan, entonces salía de mi clase de Kempo y entraba a practicar Aikido, porque habían dos tatamis, salía de uno y ya directamente iba al baño, o sea, me lavaba un poco y iba a Aikido. Entonces, cuando empezaba Aikido, tenía otro cinturón. Y en un momento me acuerdo que estaba en la clase de Aikido sentado y miro para abajo y tenía el cinturón negro de Kempo. Me había Claro. olvidado de sacármelo. Uy. Y seguía ahí en el medio del cinturón, pero creo que fue una sola vez que me pasó. Después tuve bastante. Eran otras épocas, era menos complicado toda la situación, uno era más joven también, entonces
La verdad que los tiempos, mi familia, mi mujer, se dio todo como para que pueda tomarme ese lujo, porque ahora lo veo y era mucho tiempo. Lo disfruté Claro, un montón, no fue para nada un sacrificio, pero si lo tuviese que hacer hoy o si viese la forma de hacerlo hoy, la verdad que es bastante complicado por los tiempos. claro, o uno va teniendo otras obligaciones, ¿no? Y entonces es como que pasar tanto tiempo en el dojo es como complejo, ¿no? Sí, sí, había veces que entraba a las, no sé, 10 de la mañana y llegaba a casa a las 11 de la noche. Claro. O sea que metías horas de práctica importantes. ¿Y cómo era Mm. practicar con Miyazawa Sensei? Porque, por ejemplo, en mi caso yo no lo conocí siquiera a Sensei. Eh, ¿Cómo era? Contanos un poco cómo era la práctica con él, cómo era él, vos que tuviste la suerte de tenerlo de instructor. Y yo lo conocí más por la parte de Kempo. Igualmente en Kempo siempre nuestro instructor fue Francisco Compan, que es la actual cabeza de lo que es Kempo hoy. También estaba Alfredo Espinosa. Yo a Sensei Miyazawa lo veía a lo lejos. Aparte yo era chico, re ¿Cuántos años introvertido, re tenías ahí? tímido. ¿Cuántos tenías ahí? Y entre los 14 y los Ah, 20 claro, estuve con Miyazawa Sensei. claro, sí, más chico. 14, quizás hasta los 19, era chico. Entraba, no saludaba, bajaba la cabeza. Sensei Miyazawa era igual, retraído como yo, éramos dos así polos opuestos, así que era una hora y un chau. Y encima No, no más que nada quizás lo los conocía. 14 de esa época, digamos, de hace unos años atrás. Hoy de repente un pibe de Sí, sí, 14, 15, es como otra, tiene como otra, ¿no? sí, Otra, sí, sí. Y aparte toda esa cuestión japonesa que entraba, estaba Sensei sentado, todos lo saludaban. También la forma de dictar clase era un poco distinta, se hablaba menos, era un poco más como estricto todo. A mí me encantaba igual eso. Yo, mientras sociabilice menos, era mejor. Yo entraba, yo quería practicar, entraba derecho al vestuario. no ibas a Pero nada, lo sociabilizar, traté digamos. más. Sí, lo traté más en reuniones de fin de año. Sí, nos juntábamos a comer y Sensei se sentaba y compartía con nosotros, pero también era muy callado, eh, observaba mucho, se fijaba mucho en los detalles, como todo japonés, capaz que no es de hablar mucho ni espera mucho, pero sí se fija en los gestos y detalles de cada uno. eh, Capaz no sé, valoraba cosas como que a veces decía. No me interesa tener quizás 200 alumnos, pero que vengan 8 o 9, pero que vengan y que no falten, que tengan disciplina y me gusta que poder trabajar algo y darle constancia a algo. Lo dijo una sola vez en una reunión, nos enteramos, lo escuchamos así, pero tenía esas cosas, o sea, observaba mucho, pero no era de estar pidiendo cosas ni de estar todo el tiempo atrás. Uno daba todo, uno estaba ahí, iba a la clase y él enseñaba todo, pero no iba a estar como atrás de cada uno o insistiendo o todo el tiempo encima como quizás a uno le gustaría, ¿no? Capaz. Claro. Pero después de eso, la verdad que nada, siempre muy callado, muy parco, como todo japonés, Muy japonés, ¿no? Así como muy muy... japonés. mm. Sí, sí. Nicolás, y durante cuánto tiempo, bueno, después vos empezaste a dar clases de Aikido Sí. y vos tenés tu propio dojo ahora. ¿Cuánto hace que tenés el dojo? Contanos un poco sobre el dojo. Sinceramente no me acuerdo, porque una Era la cosa fue pregunta que llevando no a la tenía que otra. hacer. Bueno, más o No, menos. mismo recién cuando hablaba de Kempo pensaba en qué momento dejé y no recuerdo porque se fue dando todo de manera tan gradual y muy sutil que no recuerdo una fecha específica. Sí recuerdo que eh, estando en el dojo central de la OA con Sensei Palma, empezamos a dictar clases para chicos en el Colegio Lenguas Vivas en el centro donde Sensei me convoca porque eran una cantidad enorme de chicos. En un momento teníamos 40 chicos en un Zoom que había abajo, una cancha de fútbol enorme. Entonces me preguntó si me interesaba ir a ayudarlo. Yo era segundo Q. Y ya haciendo segundo Q empecé a ayudarlo con las clases de Kodomos porque era una cantidad enorme. Volvíamos completamente Fusilado, devastados. me imagino, claro. Y sin Y garganta, me imagino ahí que. comencé. No, todo. Aparte, a veces uno
volvía pensando que no hizo nada, pero estaba sin energía, era Claro. tremendo. Eh, y ahí ya comencé siendo segundo Q, no recuerdo el año, quizás habrán sido en el 2004. Eh, y ahí empezamos a dar clases, después en algún momento se liberó un horario a la mañana que no podía un instructor, entonces empecé a reemplazar ahí, quizás también siendo segundo, primer Q, después empecé a reemplazar otro y otro y otro. En un momento un instructor del dojo de Maswich no podía dar clase, bueno, yo levanté la mano, después otro instructor de otro dojo tampoco podía, bueno, levanté la mano y así empecé como a reemplazar instructores o a tomar dojos que se habían quedado sin instructor, hasta que en un momento nada, me fui mudando y empecé a, a poner mi propio dojo, que también lo mudé una infinidad de veces. Suele pasar con los dojos, uno tiene que mover, ¿no? Y sí, Salvo, bueno, sí, excepciones sí. que quedan en un lugar, la mayoría de las veces hay que desplazarlos. Y ahora, bueno, hace tiempo ya que lo tenés, más allá de que lo mueves de un lado a otro o que se haya ido mudando. ¿Y cómo es eso de tener un dojo? Porque muchas veces cuando yo escuché varias veces, inclusive cuando inicié la práctica, que hablaba con mis compañeros en aquel momento y decíamos, no, a mí me gustaría llegar en algún momento y tener un dojo. Y uno dice, bueno, pero está bien, porque uno practicaba, pero ¿cómo es tener un dojo de Aikido? O bueno, un dojo en general, pero en este caso de Aikido. En mi caso, mucho más difícil de lo que creí. Capaz que para otro no. Porque yo empecé de chico con una mentalidad así muy como de película, como todo chico, y encima el dojo de Miyazawa tenía toda esa característica. Era muy japonés y se mantenía todo muy a lo japonés. Pero estamos en Occidente y hay que adaptar un poco las cosas. Entonces yo creía que la técnica era todo. Entonces en un obsesivo de la técnica. Y creía que solamente enseñando las técnicas de la mejor forma y enseñando el mejor aikido o kenpo que tenga ya era suficiente. Pero lo que hay que entender es que un dojo está formado por personas y hay una parte social muy importante, obviamente la parte económica también, y esa es la parte que más me costó, porque a mí yo cuando iba a practicar, yo, o sea, esto me di cuenta que se transformó más que en una pasión, es como una especie de obsesión para mí. Entonces, me di cuenta que no todo el mundo comparte eso. Y hay gente que solamente le puede dedicar un tiempo limitado a esto, entonces no va a requerir o no le interesa lo mismo que me interesa a mí. Entonces, esa parte es la parte que más me costó. Entonces, tener un dojo es como todo en esta vida, es balancear una cantidad de variables y tratar de quizás no buscar la perfección de una u otra, sino tratar de mantenerlas todas balanceadas, donde hay momentos que hay que quizás manejar más la técnica y poner más importancia a la técnica, otras veces hay que dejar un poco de lado la técnica y darle más importancia a lo económico, otras veces hay que estar más con la publicidad, otras veces hay que estar más con la gente, porque hay gente que hace muchos años que no conocen un dojo. La práctica en Aikido es muy distinta a otros deportes, me di cuenta. Yo también no había hecho ningún deporte en mi vida, solo hice esto y no conozco nada más que esto, entonces ahora empecé como a hacer otras actividades y me di cuenta que es muy distinto a todo. La relación que tenemos acá con los alumnos, con un alumno como mínimo, son de entre 6 8 meses, un año como mínimo. Y en promedio hay gente que conocemos hace más de 3 4 años. Y eso es una cantidad enorme de tiempo. Entonces, ese vínculo que uno tiene con la gente también es muy diferente a otras actividades. Y eso es algo que también uno tiene que preservar, que cuidar y es algo que entra dentro del mundo de un dojo y no solamente con saber técnicas o con practicar bien es suficiente, ¿no? Esto es algo de lo que entra en juego. Así que, no sé, no acabo de revelar ningún secreto de la milanesa, pero cada vez me doy cuenta que el secreto de todo es el equilibrio y eso es lo difícil, es balancear variables, estar constantemente balanceando estas variables para mantener ese equilibrio que a veces hay que hacer cosas que quizás a uno no le gustan o que no cree que sean correctas, pero es lo necesario. Eso es lo difícil, me parece.
Sí, yo creo que también a veces pasa esto en los dojos sobre todo, ¿no? Con esto que decías vos de la cantidad de tiempo que pasamos, o sea, que nos conocemos, es como que al final nos terminamos viendo y decimos, es mucho tiempo. Y creo que sí, hay como una especie ahí de diferencia, mucha diferencia con respecto a la práctica de otros deportes. Esto es como que va pasando los años y nos seguimos viendo y es como Sí, sí. distinto, esa relación es distinta, ¿no? Es como más Sí, personal. la permanencia, sí, la permanencia de un practicante es mucho mayor que en otras actividades. Hay otras actividades que es muy esporádico. A veces son cursos que la gente los hace y después se Claro. desvincula completamente de la actividad. Entonces, es una permanencia muy grande que hay acá. Entonces, yo creo que eso cambia notablemente respecto a otras actividades. ¿Y cómo ves vos la curva de aprendizaje de las personas? Por ejemplo, suponete, yo a veces veo otras artes marciales, cualquier otra, no importa, pero de repente los movimientos tal vez se aprenden, no a la perfección, pero un set de movimientos se aprende relativamente rápido. Y a veces me pasa o veo que en Aikido lleva un poco más de tiempo. ¿Crees que tiene que ver con eso, el tiempo de permanencia, o por la práctica misma? Yo creo que el tiempo de permanencia para mí tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura, ya cuando uno ingresa a practicar, ya el entorno, la cultura de Aikido fomenta eso. Por otro lado, el entorno es agradable para esa persona y se queda y le gusta lo que está viendo. Creo que el hecho de que la práctica sea quizás no tan intensa de golpe, sino que se vaya incrementando de manera gradual, le da a las distintas personas la oportunidad de que se puedan quedar y puedan ir creciendo de manera más gradual y que no sean crecimientos tan abruptos donde quizás una persona no llegue o se frustra. Entonces me parece que la permanencia va más por ese lado. También el entorno, el clima que hay en un dojo, la camaradería que se forma en una clase, el apoyo entre los alumnos. Me parece que la permanencia es por eso. Después la curva de aprendizaje, no sé en otras artes marciales, uno o en otras actividades, porque uno mira y a veces mira a una persona haciendo una disciplina, un deporte y no tiene idea cuánto tiempo o la habilidad de esa persona. Eso lo que tenemos que tener en cuenta es que no somos todos robots y el bagaje deportivo o la experiencia deportiva previa de cada persona es muy diferente Claro, y es cambia un verdad eso. montón. Sí, es verdad. Así, entonces, la habilidad para una persona para aprender o para otra es muy diferente. Eh, entonces, la curva de aprendizaje, no sé si es tan, no sé si la podemos comparar. Sí creo que es bastante difícil Aikido, porque hay conceptos muy complicados y estamos trabajando siempre con otro ser humano. Entonces, la cantidad de movimientos y la cantidad de combinaciones que se pueden presentar con la persona son infinitas, quizás sin Claro, desmerecer, pero con un objeto, si uno juega con una raqueta, con un bat o con una pelota más allá que está con otra persona, hay un objeto inerte que se comporta de una manera específica, claro. entonces lo hace un poco más sencillo. A veces personas practicando con personas es muy complicado porque son muchas variables, entonces creo que hace que sea más difícil la aplicación. Eh, pero a partir de ahí depende mucho de cada persona y de- del- del- la experiencia deportiva previa. Así como, acá quiero hacer un paréntesis, porque así como la experiencia deportiva previa, es decir, desde ese punto que comienza Aikido para atrás, cobra un rol importantísimo, también lo va a cobrar de ahí en adelante. Independientemente de la habilidad física de cualquier persona, la diferencia que hay en cualquier persona que hizo deporte toda su vida o que está haciendo una actividad es notablemente diferente a la que no está haciendo o no hizo nada. Mm, Entonces, eso influye un montón para mí. ok. Sí, yo creo que ahí coincido totalmente, porque a veces uno ve una persona que viene con una habilidad ya y de repente dice, qué habilidoso, pero bueno, después, ¿no? Hay que continuar eso, hay que llevarlo adelante, hay que Sí, continuar sobre el tatami.
Tal cual. Y eso no le quita mérito al que no tiene la habilidad, quizás para mí le agrega mérito porque lo que a una persona habilidosa no le cuesta absolutamente nada, a una persona que no es tan habilidosa le cuesta el triple y es mucho más valorable lo que hizo la persona no habilidosa que el otro que quizás simplemente sin ningún esfuerzo lo pudo reproducir. Entonces, el tema de la habilidad no tiene nada que ver con el mérito o con el reconocimiento. Sí me parece que a veces pasa, sobre todo hoy en día, que después de la pandemia se, se estableció un sedentarismo muy grande a través de un montón de facilidades que nos dieron para poder hacer un montón de trámites y un montón de tareas que no las puedo hacer desde una computadora. Eso está como un poco reforzando ese sedentarismo que ya traíamos desde antes. Entonces, cada vez más estoy viendo que sí, hay gente que cada vez practica menos deporte, lo mismo un chico de colegio hoy. En el colegio, antes nosotros salíamos a jugar a la calle descalzos. Hoy, bueno, es complicado que un chico, no sé, de 7, 8 años salga a la calle a jugar solo con sus amigos. Entonces terminan en una casa, salvo que vivan en un lugar con un patio grande, terminan con un celular o con una tele, Sí, con con una una compu, con consola de una Play, juegos. una consola. Entonces, nada, esto fomenta que, bueno, cada vez haya menos actividad. Por eso, bueno, es importante que en los colegios haya actividad física o, bueno, un montón de padres los envían a hacer otros deportes porque eh, estuve leyendo esa tendencia mundial que está Sí. bajando un poco el nivel físico de la gente por, bueno, por la tecnología. Esto va evolucionando, nos va llevando a tener una vida más sedentaria. Eh, no es malo, el tema es saber adaptarse. Así como cuando éramos nosotros chicos, la tele era la La caja tele, boba claro. y decía que íbamos a salir todos con la cabeza cuadrada. Ujú. Y bueno, uno se adapta y sigue adelante. El tema para mí es reconocer el problema y adaptarse. Sí, el otro día justo charlaba con respecto a eso y hablábamos de las pantallitas, este tema de las pantallitas, y yo decía, bueno, si vos estás usando una pantallita para leer, porque por ejemplo, a mí me pasa que leo, Sí, uso una tablet, por ejemplo, para leer, ¿no? Y entonces, bueno, estoy usando una pantallita, pero estoy leyendo un libro. O sea, tal digo, cual. uno puede Sí, sí, utilizar, ahora no voy a demonizar a las pantallitas, porque la verdad es que la tablet me permite llevar, no sé, 50, 60 o más libros en un sí, departito claro. finito. El tema es cómo lo usamos, y creo que esto también un poco tiene que ver, ¿no? Con cómo usamos la tecnología. La podemos usar positivamente, por así decirlo, bueno, o quedarnos y buscar este tema del sedentarismo. En la pandemia fue fundamental la tecnología, porque nos Y sí, permitió mantenernos, ¿no? En sí, sí, movimiento, por eso lo creo que menos, o ahí fue. conectados. Sí, sí, eso fue para mí fundamental. Fue algo ¿Cómo, que la verdad que ayudó bastante. Costó al principio, pero creo que ayudó. eso te iba a preguntar, ¿cómo te adaptaste? ¿Te adaptaste rápido? ¿Cómo lo manejaste? El tema de la tecnología para las clases, porque bueno, diste clases por medios virtuales, digamos, como Sí, paliativo de esto que no nos podíamos juntar. sí, en principio en la pandemia me acuerdo que no me costó mucho empezar yo a practicar. Ya después de una semana, unos días sin estar pudiendo salir, yo me puse inmediatamente ya a hacer algo de Thais, un poco de gimnasia, a empezar a elongar o a moverme un poco. Y después de nada, fue, bueno, la única forma de comunicación era o a través de videos, subir videos para que, bueno, cada uno el que quiera pueda practicar, o después fue a través de Meet o de Zoom. Y no, fue tratar de pensar qué era lo que se podía hacer para practicar. Yo creo que la respuesta obvia era armas, en el caso de Aikido, pero no quería caer en eso. O, bueno, empezamos por eso, pero sé que no todo el mundo tenía armas en su casa, no había mucho lugar para andar revoleando palos adentro de la casa. Y medio como que también quería buscar algo más, porque vi que esto venía para largo y no tenía ganas de estar todo el tiempo haciendo algo así. De obsesivo nada más, porque la verdad que una vez que nos conectamos todo el mundo quería practicar. Entonces, en mi caso, me empecé a estudiar un poco más de todo lo que tenía que ver con la gimnasia y con el movimiento. Entonces empecé a hacer cursos de entrenamiento funcional. Me interesó mucho, ahí empecé como
a conectarme un poco con el tema del cuerpo y los movimientos. Traté de empezar a ver un poco sobre respiración. De eso también me llevó me empezó a dar mucha curiosidad sobre la esencia del movimiento del cuerpo. Entonces empecé a leer muchas notas y empecé a investigar sobre rehabilitación, porque me di cuenta que la rehabilitación es como que va a la esencia de los movimientos del cuerpo. A una persona que quizás perdió una habilidad que era innata, tratan de devolverle eso. Entonces me di cuenta que había como mucha información sobre los patrones básicos de movimiento del cuerpo. Y ahí encontré un montón de semejanzas con lo que hacemos en Aikido. La verdad que fue muy interesante, fue como me abrió un montón los ojos y empecé a apreciar mucho más cosas muy sutiles que hacemos que la verdad que son súper interesantes y que, que uno capaz que no lo aprecia, lo toma como algo básico y que fue súper interesante. Entonces, a partir de ahí, traté de diagramar clases, una parte quizás de gimnasia, una parte de hacer un poco de físico, un poco de ejercicio como para mantener el estado. Y después técnicas, algunas veces las grabábamos para el que quería repetir en su casa en el momento que no se podía conectar, eran grabadas y otras las hacíamos en vivo. Que la verdad que las que eran en vivo tenían mucha más presencia, porque el estar en vivo, tener un ser humano Y un de poco, claro, verdad, aunque sea por esa ventanita, ¿no? La conexión en ese momento era como necesario, sí, necesario. un ser humano de verdad, pero digital, pero de verdad del otro lado, Y pero claro, era lo que se podía. era. Sí, y además después de las clases nos quedamos charlando, se armaba, la verdad que era como un punto de encuentro. A veces sumaban las familias, capaz que estábamos practicando, y la parte de gimnasia, que era como más general, como una especie de stretching, se iba sumando capaz la familia ahí también a practicar, y la verdad que estuvo bueno, fue un momento interesante para explorar, porque a mí me obligó también a aprender un montón, a tratar de buscar nuevas formas. La idea eh, era mantener lo que Aikido nos hace, lo que Aikido nos da básicamente, conservar esos arrancos de movimiento de las articulaciones, fortalecer los músculos que se tienen que fortalecer, mantener el cuerpo activo. Y gratamente me di cuenta que era bastante complicado tratar de encontrar cosas sueltas que logran eso. Entonces también terminé apreciando mucho más lo que hacemos, porque ahí me volví más obsesivo todavía de la técnica, porque el porqué de la técnica, el tratar de hacer las Claro. cosas de manera correcta, no tiene solamente una implicancia a nivel de combate o a nivel defensivo, tiene todo un trasfondo que hace que el cuerpo humano trabaje de manera correcta. Entonces no solamente capaz que activa y promueve buenas posturas y patrones de movimiento, sino que los fortalece. Entonces eso hace que ese patrón o esa forma que uno fortalece a través de la práctica después perdure en la vida diaria. Entonces ahí puede transferir esto a la vida diaria. Y bueno, el que quiera esto para toda la vida, esto le va a servir porque va a ser algo que no se interponga en su vida. Esto va a ser algo que mejore su calidad de vida. Eh, el que lo quiera hacer, bueno, para ir a practicar, porque le satisface y le divierte practicar, le va a servir, pero que realmente quiera continuar con esto, le va a permitir a cualquier edad poder seguir manteniendo su cuerpo hábil, joven, en estado. Entonces ahí en la pandemia la verdad que aprendí todo esto que uno quizás pasa por alto o que no aprecia. Claro, eso justo, bueno, fuiste a un tema que en realidad tenía que anotado para preguntarte, pero em, me parece que está muy bueno esto de que, porque muchas veces cuando se aprende algo, se aprende simplemente por repetición. No sé, hacemos este movimiento porque, bueno, Sensei lo hacía, y a su vez cuando uno le pregunta a Sensei, bueno, Sensei, ¿por qué? No, bueno, porque mi Sensei lo hacía. Entonces, digo, lo interesante de esto es ver que vos fuiste, digamos, como más profundo para ver de dónde y cuál era la finalidad, en definitiva, y descubriste que, ¿no? Que el Aikido tiene ahí como un secretito o alguna cuestión ahí por detrás que está Sí, como buena. Yo, yo no sé si lo descubrí, pero a mí me cierra, digamos. Yo encontré una concordancia entre un montón de disciplinas que hoy en día investigan el cuerpo humano y trabajan Bueno, la respiración es una, ¿no? biométricamente Digo, la para respiración, la respiración, el trabajo de pero patrones de respiratorio, movimiento, diferentes movimientos, cómo el cuerpo humano está preparado para hacer fuerza de la mejor manera, sin dañarse. Y veo un paralelismo, pero
del 100% cómo se hacen las técnicas en Aikido. Entonces, sacando que obviamente en Aikido se deben haber hecho así porque descubrieron que es la mejor forma, pero esto a la vez promueve ese patrón de movimiento. Una cosa que me habías dicho antes era que había una diferencia entre lo que es la práctica en Oriente y en Occidente. Yo sé que vos tuviste la oportunidad de practicar, de ir a practicar a Japón puntualmente, pero también a otros lugares. ¿Qué diferencia ves vos en la práctica o por qué dijiste eso? Eh, sí, tanta diferencia a nivel técnico no hay. Yo creo que tanto en Japón como acá hay maestros más habilidosos, con más años de experiencia y con más didáctica y menos. Sí, bueno, es otra cultura. El japonés tiene otra idiosincrasia, tienen otra forma de manejarse en su vida, entonces toman siempre todo con mucha responsabilidad, con un montón de disciplina. Entonces, bueno, dicho mal y pronto, digamos que son más, no sé si la práctica es más estricta. Ellos son más correctos y más constantes, mucho más disciplinados. Pero bueno, también, como dije, es otra idiosincrasia, otra cultura y otra realidad también. Yo creo que más allá que nosotros, los occidentales, los argentinos, somos más informales y un poco más así como relajados, también nuestra realidad social y económica es distinta. Entonces, dándonos un poco de crédito a nosotros, hoy hacerse el tiempo y balancear todas las variables que hay que balancear en este país para llegar a una clase a tiempo, si no te agarra un corte de transporte, piquete, si uno tiene tiempo, si cuando está por salir a practicar no tiene ninguna responsabilidad familiar o algún... Es complicado. Entonces, creo que aprender, uno va a aprender en cualquier parte del mundo si uno tiene ganas y tiene constancia y disciplina. Creo que allá, bueno, el japonés es muy japonés y tienen mucha más constancia, más disciplina. Pueden también eh, lograr eso porque hay una estabilidad general que permite que uno planifique todos sus días y los pueda hacer a la perfección. Eh, Creo que ninguna de las dos es buena o mala. Yo recién me escuchaba decir eso, planificar sus días a la perfección y digo, suena bien, pero quizás después se vuelve un poco monótono. Habrá que ver. No lo Claro. sé, creo que las dos están bien. Si uno es feliz practicando, puede tomarse ese recreo para ir a practicar. Me parece que las dos son fructíferas. Sí, el otro día justo hablábamos con respecto a el tema de las cuotas y los gastos, digamos, de practicar y veíamos esto, ¿no? Había una charla así con respecto a, bueno, la cuota tendría que estar tanto, pero bueno, si la pongo en esto, no viene nadie a practicar. Y a veces Sí, es sí, difícil eso también, porque el instructor tiene que balancear esta cuestión de que el lugar que alquila o donde tiene que estar pueda pagar una cuota, digamos, de alquiler y al mismo tiempo no perder alumnos si esa cuota sí, se va. Digamos, eso es una realidad también de nuestro país que sucede. sí, sí. Es lo que hablábamos, es equilibrar. A veces no es lo correcto o lo incorrecto, pero hay que buscar ese equilibrio en donde se logren las dos cosas, porque lamentablemente no se puede hacer una u otra. Si uno pone quizás una cuota justa, no tiene alumnos, y quizás tener un montón de alumnos dando clase gratis tampoco le sirve porque ese instructor eventualmente se va a tener que dedicar a otra cosa. Claro. Y si se dedica a otra cosa, ¿cómo va a seguir mejorando su aikido para volcárselo a sus alumnos? Bueno, ese era Entonces un tema son dos variables que hay que... claro, ese era un tema que quería preguntarte. ¿Cómo se hace para mejorar, seguir mejorando la práctica del instructor y justamente, ¿no? Poder conciliar esto, la práctica con dar clases? Porque cuanto más clases uno da, más difícil es luego practicar. Y así, ¿cómo llevas adelante eso vos? En papel me sonaba imposible. Por eso tampoco era mi objetivo dar clases. Yo quería ser un eterno practicante. Pero después le empecé a encontrar el gusto a dar clase, porque obliga a ver las cosas desde otro punto de vista y obliga a la pregunta, ¿cómo es que uno aprende? Yo creo que quizás
a diferencia de lo que uno creería, no sé si aprende más de lo mismo o aprende lo mismo mejor, sino que aprende otras cosas que en conjunto mejoran toda su práctica. Yo creo que quizás vamos a lo puntual. Técnicamente uno mejora porque el repetir algo, si uno da clase todos los días, es que la cabeza nunca tiene tiempo de olvidarse de Aikido. Cuando si uno va una vez por semana, bueno, no sé, entre los 2 días que practicó hay un bache en el medio que encima en este país pasan 200.000 cosas. Entonces volver a conectar esos puntos, nada, toma tiempo y hace que, bueno, el aprendizaje sea un poco más complicado porque esto se va armando de apartes. Entonces, como instructor, el hecho de todos los días estar como conectando, aunque uno no dé clase todos los días, pero entre clase y clase, como instructor, está pensando lo que hizo cada alumno, lo que toca hacer el otro día, lo que le pasó a tal alumno o a tal otro, hace que la mente esté conectada todo el tiempo. Entonces, esa especie de rompecabezas se mantiene más armado todo el tiempo. Entonces, en lo que es técnico mejora. Quizás, bueno, uno pierde un poco de estado físico, porque quizás cae menos o se mueve menos, pero lo compensa con mucha más técnica. Porque repetir algo todos los días, aunque uno lo haga pocas veces, hace que la parte psíquica, parte psicomotriz esté activa. Y después aprende otras cosas. Yo lo comparo con la cocina. Una cosa es cocinar siguiendo una receta y poniendo un ingrediente abajo de otro, como dice el papel, saberse la receta de memoria y poner siempre una cosa abajo de la otra. Y otra cosa es entender para qué es cada ingrediente y qué es lo que hace ese ingrediente en la receta. Entonces, si uno sabe qué es lo que hace cada ingrediente en la receta, puede modificar eso a gusto. Puede saber cuál es el ingrediente fundamental y que no puede faltar. Puede saber qué ingredientes son secundarios. Entonces uno puede quitarlos si un alumno necesita o no puedes hacer eso, o modificarlos. Uno puede decir, hoy, la misma experiencia va a pasar. Bueno, sigo hablando de cocina porque es más fácil el ejemplo, pero si uno está cocinando algo y ese día le faltó ese ingrediente, y uno dice, lo hago igual a ver qué pasa. Claro, Y sale termina igual. funcionando. Mm. Entonces, me parece que uno como instructor sí o sí, tiene que aprender para qué es cada ingrediente, porque uno lo tiene que adaptar a cada alumno, tiene que poder jugar un poco con eso para hacerlo más transferible al alumno, porque no todo el mundo tiene la misma habilidad. Y saber eso hace que uno empiece a ver más atrás de las técnicas y empiece a ver realmente para qué o qué es lo que busca esa técnica. Entonces ahí uno tiene como mucha más, al saber lo que uno está haciendo, es mucho más sencillo. Es decir, si uno tiene que dibujar, no sé, qué sé yo, un pistón y no sabe qué es un pistón, entonces por más que leemos una computadora, un crayón, una regla, no lo va a dibujar. Claro, Pero por si más que uno uno copie sabe el que es un dibujo, pistón, como uno puede copiar el dibujo, pero en realidad no solo va sabe a lo que está copiar, va a dibujando. copiar las líneas. Mm. Pero si uno Claro, sabe que es un pistón, lo va a dibujar así le den un ladrillo y uno esté dibujando en la calle un pistón. Entonces, como instructor, cuando uno empieza a ir como cada vez más atrás de las técnicas y las ve desde afuera, porque la ven sus alumnos, empieza el hecho de tener que pensar cómo hacer cuando a una persona no le sale algo, trata de ver, bueno, ¿por qué no le sale? A ver qué es lo que está haciendo mal. O capaz que otra persona se mueve distinto y le sale. Uno quizás lo corrige y ve que está mal y lo agarra y dice, che, se veía mal, pero pero salió. se siente bien. Salió. Entonces uno empieza a pensar como instructor, che, entonces no pasaba por abrir el pie o girar la mano. En realidad el objetivo era mover el centro de Uke o ver que Uke doble la espalda o gire o mueva la cabeza hacia un lado. Entonces el objetivo ya es un poquitito más general. Entonces ya era moverle a Uke la cabeza para tal lado. Y hay 10.000 formas de lograr eso. Entonces ya ahí se abre un poco el panorama y uno tiene un montón de herramientas más para lograr lo mismo. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que quizás cómo es que uno sigue aprendiendo, no de la manera que uno cree. Uno cree que como alumno seguir aprendiendo es repetir más veces las cosas, hacerlas más fuertes, más rápido, saltar más alto, girar más, que es un progreso enorme, obviamente, nadie lo va a desmerecer, pero uno aprende de otra manera.
y lo compenso un montón con técnica. Entonces va balanceando, quizás bajo un poco el nivel físico, pero crece mucho más la técnica. Entonces yo creo que el equilibrio se mantiene. Incluso creo que cuando uno tiene como más años de práctica y quizás eh, el físico da menos, uno se siente igualmente que practica mejor que cuando uno era joven, porque refinó la técnica, mejoró los movimientos y en toda disciplina física, en todo deporte, la técnica es fundamental. Sí, La técnica, técnica es lo que, claro. la forma de hacer las cosas, la forma más adecuada de ejecutar un movimiento, elimina movimientos accesorios, elimina movimientos de más, hace que todo sea mucho más preciso. Hablo de cualquier disciplina, golf, tenis, fútbol, cualquier disciplina. Entonces, yo creo que la respuesta va por ahí, es quizás uno no puede meter tantas horas de tatami, pero sí tiene muchas horas de aikido en la cabeza y mejora muchísimo la técnica. Bien, muy bueno. Muy buena la analogía con la cocina. Me gustó mucho. Y eso de saber, ¿no? Para qué es cada cosa y qué se puede sacar y qué no. Qué es esencial, Sí, digamos. Yo voy a hacer una receta, hay cosas que son esenciales y otras que podrían no estar. Y cómo se preparan bueno, las clases para un seminario, por ejemplo? Porque uno cuando da una clase en su dojo, me imagino que vos conocés a tus alumnos, ya sabés, salvo cuando viene uno nuevo, pero que igualmente después del tiempo lo conocés, pero cuando das un seminario ante gente que viene de otras escuelas, o inclusive a veces de otros países y demás, y de otras formas de practicar, ¿cómo preparás esas clases? o yo no sé ¿Preparás si soy esas el mejor clases? seminarista. Sí, a veces sí, a veces no. A veces al último momento voy. No soy el mejor seminarista porque me cuesta mucho leer un poco los gustos de la gente. Tengo gustos muy raros. Como digo, esto más que una pasión es como una obsesión. Entonces, mi cabeza trabaja un poco distinto al resto de la gente. Entonces me cuesta mucho ver, ver esto. Sí me ayudó un montón a mí, ahora estoy haciendo escalada deportiva y ir a escalar como alumno y como novato Claro, me está haciendo ver las cosas de otro punto de vista, porque yo haciendo esto de los 14 años no tengo otro punto de vista. Entonces ahora me doy cuenta que sí, que estaba muy, no sé si errado, pero es que era muy distinto a lo que yo pensaba. Pero en un seminario, en general, a veces define un objetivo, algún concepto que quiero establecer, mostrar algo. Decir, bueno, quiero, no sé, mostrar la importancia de la cadera o la importancia de la respiración o la importancia de, no sé, la posición de los pies. Entonces me fijo esa idea o ese concepto que quiero transmitir y empiezo a buscar ejemplos. Empiezo a buscar qué técnicas reflejan mejor eso. Esa es una opción que a mí me gusta, agarrar un tema y tratar de buscar ejemplos de Aikido, ejemplos de técnicas para hacerlo. Y otra opción es simplemente tratar de decir, todos los que vamos a un seminario nos gusta Aikido y nos gusta practicar, no importa lo que nos den. Yo me incluyo, yo entro al tatami y me hacen revolcar un rato y es lo que me gusta. a Sinceramente, eso no vamos, ¿no? A espero que eso la vamos. persona me dé tal cual, no espero que me dé una conferencia, si me la da está buenísimo, pero si no... Yo quiero ir, sobre todo, ahora que como instructor practicamos un poco menos, entonces estar ahí Claro, sin la cabeza en la clase y sin tener que estar mirando a 10 lados distintos para ayudar a que necesito, que nadie se lastime o estar ahí. Simplemente mirar a la persona que tenés adelante y solamente enfocarte en ese, no sé, en esos 2 metros cuadrados que vos te estás usando ahora. Entonces, otra opción es esa, es simplemente decir, bueno, vamos a hacer que todos practiquemos, que todos nos movamos. Entonces, ahí quizás yo opto por técnicas más básicas, que la puedan hacer todos, porque a veces uno plantea técnicas un poco complejas y se olvida que hay un montón de nuevos que van a practicar, que la pasan bien igual, pero que quizás lo podrían disfrutar más si, si es una técnica un poco más general, una técnica que la puedan hacer todos. Entonces, yo en mi cabeza tengo dos conceptos. O si son clases largas, es un seminario de varios días, y plantear un concepto, ir día por día planteando algo y tratar de ir recalcándolo a través de técnicas y reforzar o
plasmar ese concepto en la clase. Y otra es ir a divertirnos, decir, bueno, hagamos técnicas, tratemos de variar, que sean sencillas de hacer, que la persona que nunca hizo Aikido o el que es un quinto, un cuarto Q, la vea y pueda en pocas repeticiones poder practicarla para que pueda ir a practicar Aikido. Claro, Eh, en mi cabeza tengo como esas dos divisiones. Después, bueno, obviamente puede variar un montón lo que haga en un seminario u otro, pero también depende del tiempo del seminario, eh, depende también qué tipo de seminario es. En general, siempre al ser abiertos, bueno, la variedad de cues que hay es muy grande, entonces eh, creo que cada tanto hay que pensar que va a haber gente que es nueva o que no practicó nunca esa técnica, entonces tratar de buscar algo equilibrado donde los avanzados no se aburran y los nuevos puedan mover el cuerpo, porque si se traban siempre en una parte y no pueden claro. practicar, creo que tampoco sirve. Hace un rato vos hablabas de lenguas vivas y yo me acordaba que los primeros Koyukai, ahora viene dentro de poco es el Koyukai, y los primeros Koyukai fueron en lenguas vivas. Yo recuerdo haber ido Sí, hace años. ¿Cómo ves vos sí, sí, el hace un cambio? montón. ¿Cómo cambió cambió el Koyukai? Porque bueno, cambió. Pero digamos, ¿cómo lo ves vos de lo que era en aquellos Koyukais del principio a lo que es ahora? ¿Qué es lo más notable para vos? Eh, la gente, un montón de gente. Costaba al principio convocar, había menos comunicación, no habían tantas redes sociales. Eh, a veces uno cuando está en una escuela, nada, se maneja en ese entorno porque se maneja con un cierto grupo de gente, no sale de ese grupo por no dan los tiempos o por la rutina. Hoy las redes sociales abren un montón eso y lo que veo hoy es que es muchísima la gente. Incluso hoy hay gente de todos los países, va, de todos los países. Un montón de países se está sumando porque escuchan del evento, gente que está de viaje en Argentina y viene, gente que viene específicamente al Coyucay. Sí, Después, del el interior. resto yo del interior, es enorme la cantidad de gente y la difusión que tuvo. Ese es el cambio. Después, el resto, bueno, siempre fue más lejos, llevar las cosas más lejos, más cerca, llevar todo más cerca, cargar más tatamis, menos tatamis. Eso siempre fue igual y es parte del Koyukai, pero lo que noto, la mayor diferencia es la cantidad de gente y, como dijiste recién, la variedad. Un montón de gente del interior ahora tiene acceso, puede enterarse del evento antes, entonces pueden organizarse para venir, no se enteran de un día para el otro y se lo pierden, o incluso solo para el interior se va a transmitir online, entonces los que no puedan venir realmente por causa de fuerza mayor o por limitaciones que tengan, se puede por lo menos disfrutar del Koyukai online, entonces me parece que eso es lo que cambió, la verdad que eso se nota un montón. Bien. Otra cosa que suele muchas veces hacer ruido un poco y que uno mirando las redes sociales o inclusive charlando con amigos y demás, es con respecto a la utilidad o no del aikido, ¿no? Te dicen, bueno, el aikido no sirve en realidad para defenderte, no sirve para nada, es como actuado. Sí. Eh, pues yo tengo mi opinión, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es tu opinión con respecto a eso. ¿Qué opinás con respecto a ese dicho, digamos, eso que se suele decir? Es raro. Yo cuando empecé Aikido, como te dije, yo ya hacía 10 años que hacía Kempo. Entonces, yo empecé porque me gustaba. No esperaba nada de Aikido. Yo decía, a mí me gusta esto, quiero perfeccionar los movimientos, me divierte estar haciendo lo que se hace acá arriba de esta colchoneta. Así de simple. Digo, si me agarra y no, si me suelta, y digo, bueno, si yo tuviese yo lo boxeo, hace 10 años que aprendo a pelear. Entonces, a mí no me interesa si esto funciona o no. A mí me gusta eso que veo. Me divierte, me gusta. Hay una parte importante de técnica sobre conocimiento del cuerpo humano y la parte articular, importante y me gusta, pero nunca entré con esa aspiración. Yo creo que en mi caso, no me quiero jactar, pero fue una ventaja, porque no entré siempre pensando en el combate. Porque decía eso, digo, si se suelta, es lo mejor que pueden hacer, porque lo que mejor que sabía hacer es usar mis manos, mis pies, mi rodilla, los codos. Entonces, ya con esa cabeza, yo creo que quité una cortina adelante y cada vez que vi una técnica o algo, no estaba pensando.
en si pateas, si hace esto, si hace lo otro. Eh, yo, yo creo que Aikido como se da hoy en día, como lo promueve el Hombu Dojo y un montón de maestros que uno ve de mucha jerarquía y antigüedad, que quizás no me lo dijeron, pero uno observa su práctica y observa lo que explican en las clases y demás. Claramente no fue hecho para el combate. Está claro que si uno le hace un poco fuerte una técnica a alguien que no sabe caer y le va a romper la muñeca, hay formas. Pero creo que habría que adaptarlo. Se puede, pero hay que adaptarlo. Es como nosotros practicamos de una cierta manera. Practicamos de esta manera para que una persona nueva pueda ir absorbiendo conocimientos de a poco sin riesgo de lesión. Vamos incrementando de a poco para que uno pueda practicar, para que la vida útil como practicante sea muy larga. Entonces, nuestro objetivo no es vencer al otro y buscar técnicas efectivas, porque eso termina teniendo una vida de práctica corta. Entonces, digamos que la respuesta, ¿cómo lo veo? No lo veo aplicable. Simplemente uno, porque buscamos esto otro, no estamos buscando eso. Es como un médico que termina su residencia o termina la carrera sin haber hecho prácticas. Un cirujano que nunca hizo cirugía. Entonces, nosotros no estamos todo el tiempo en las clases practicando kumite o combate libre o competencia. Entonces, obviamente, si uno no practica eso, esto no va a ser aplicable a eso, porque mágicamente uno no lo va a aprender. Entonces, yo en ese aspecto no lo veo aplicable. Después, obviamente, si uno tiene un poco de picardía y un poco de sentido común y mira los movimientos, está claro que puede aplicarlos, pero necesita practicarlos, ensayarlos, estar un tiempo largo, dedicarle un tiempo largo a eso y perfectamente se puede adaptar. Pero yo creo que no es lo que se promueve hoy. Uno mira la forma de practicar o lee algunas cosas de Sensei y tiene un poco de sentido común, me parece que no fue creado para eso. Uno ve lo que era Daito Ryoaki Jutsu y ve cómo eso termina siendo Aikido y uno ve la modificación que fue haciendo Sensei, está más que claro el camino que quiso tomar, más allá de todos los libros que escribió y todas las formas que tiene de expresarlo. Entonces, me parece que no es lo más aplicable. Se puede aplicar y hay un montón de gente que conozco que lo ha aplicado, Sí. pero eh, me parece que sí, tenemos el mismo nombre en la cabeza. Pero me parece que no es lo que buscamos. Poder se puede, pero no buscamos porque no estamos tratando de hacer eso. Claro, Yo o creo que sea, Ocense específicamente, yo creo que específicamente le quitó la parte competitiva para que uno como alumno pueda enfocarse en hacer las cosas lo mejor posible y no en enfocarse en ganar o derrotar al otro. Porque yo creo que si el objetivo es derrotar al otro y uno logró ese objetivo porque es más grande, porque tuvo suerte, porque el otro vino cansado de trabajar, por cualquier motivo, uno ya da ese objetivo por terminado y mira y hace otra cosa. Y quizás no hizo absolutamente nada de técnica, simplemente logró el objetivo por tener más fuerza, o por tener más suerte, o más habilidad, o lo que sea. Entonces hace que uno, al haber alcanzado ese objetivo, ya no lo busca más, porque está cumplido. Entonces yo creo que al haberle quitado la parte competitiva y el objetivo sea hacerlo lo mejor posible, eso no tiene techo, no hay límite, porque Claro, no hay siempre se límite puede tampoco de mejorar. edad. O sea, porque ese es otro tema, ¿no? También, que muchas Exacto. veces esto se charla de que, bueno, está bien, pero ¿y cuando pasa la juventud? Porque en la juventud todos tenemos energías y fuerza y queremos rock and roll, Sí, sí. digamos, pero pasa el tiempo y uno a veces ve que de repente no hay tantos practicantes en otras artes marciales que son, por así decir, más rudas o más... Y bueno, ahí también, ¿no? Sí, Vos sí. hablabas de esto de extender la vida útil, justamente, porque yo ya después no puedo ir a trabajar con el ojo así o con una mano toda detonada. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir al trabajo después y no puedo estar haciendo eso. Sí, sí, yo creo que la forma, el planteo de una clase de Aikido, las reglas que se ponen, o el planteo que se pone en una clase,
permite que uno pueda aportar desde cualquier, desde cualquier edad, vamos a ponerlo. Así como hablamos de las variables, uno quizás baja a nivel físico, pero sube a nivel técnico. Yo creo que Océan vio esto, es decir, él siguió practicando hasta una edad avanzada, él obviamente vio todo esto, vio la limitación que había de edad en otras artes marciales o en otra forma de práctica, y creo que lo ha ido adaptando por eso también. Entonces, me parece que el hecho de que la práctica se plantee de esta manera, abre la puerta a que uno como practicante pueda aportar de diferentes maneras. Quizás uno joven pueda aportar o puede compensar la falta de técnica con fuerza física o con capacidad aeróbica. Y después, cuando uno tiene más edad, puede aportar desde la parte técnica. Entonces uno tiene hasta una edad avanzada, tiene siempre algo para aportar en la clase y tiene un lugar en una clase. Porque no hay competencia, entonces el hecho de que el objetivo no sea tirar o no tirar al otro, y que se fomente hacer las cosas lo mejor posible, usando la menor fuerza posible, buscando desequilibrio, sin hacer movimientos bruscos o a lo bruto. Toda esa cultura que se genera en una clase de Aikido abre la puerta a que una persona de avanzado o alguien que no puede quizás físicamente igualar a otra persona más joven, hace igualmente tenga algo para aportar y tenga algo para hacer en esa clase. Tiene un montón de crecimiento por delante porque está permitido, es la forma en que nosotros practicamos. El objetivo no es vencer al otro, el objetivo es hacerlo lo mejor posible. Entonces se valoran las dos cosas, al habilidoso acróbata y a la persona quizá de edad más avanzada que tiene una técnica muy pulida, movimientos muy depurados, que se ve una paz, una relajación en la persona que denota experiencia, que denota habilidad, que también es apreciable. Sí, que ha trabajado la técnica, ¿no? Porque, digo, la Claro. masticó y la tiene y la muestra, y eso está muy bueno. Eso está bueno. Nicolás, ¿y cómo es practicar en Japón? Porque yo sé que vos viajaste. ¿Cómo es practicar allá? Para contarnos para el que no viajó, para el que no tuvo la suerte de viajar y que lo tiene como. Volvemos a esto. Uno cuando empieza siempre dice, oh, qué bueno poder ir a practicar a Japón. A nuestra escuela, de repente, que es como que tiene así el tema de Iwama, ¿no? ¿Y cómo es Iwama? ¿Cómo es? Bueno, depende del lugar que uno vaya. En general voy a hablar más a nivel cultural, que quizás es lo que quizás comprendan todos los dojos, porque en Iwama, en lo que es Ibaraki Shibu Dojo, bueno, es una práctica más tradicional, nosotros estuvimos con Muchideshis, entonces ya uno vive en el dojo, entonces es un reglamento un poco más estricto para lo que conocemos nosotros, pero uno se levanta, hace los quehaceres del dojo, practica, después se cocina, es una vida más de practicante, pero en el Hombu Dojo es diferente, uno va más similar como un dojo de acá, donde uno va al dojo solo a practicar, después va a su casa, pero en general lo que creo que engloba a todos los dojos, a diferencia de lo que muchos creen, es estricto, la etiqueta y el reglamento, pero ellos son muy amables, entonces hacen que no parezca tan estricto. A diferencia de como creemos que los japoneses están con un palo y cuando uno hace algo mal, le pegan con la caña en los tobillos. No, son personas muy amables, muy correctas, pero son muy amables. Entonces, hace que uno se sienta en la obligación lo hace con gusto, de conocer todas sus reglas y etiquetas, porque son muy cálidos en el recibimiento, son muy hospitalarios. Entonces uno con gusto trata de seguir todas esas reglas que quizás para nosotros son muchas, pero lo hace con gusto. Entonces, eh, la etiqueta es muy estricta, es muy pulcra, hay que seguir un cierto reglamento, que no es nada diferente a lo que hacemos acá, porque Aikido sigue mucho esa tradición y nosotros en cada dojo lo hacemos y lo promovemos, pero quizás hay reglas específicas de cada dojo, algunas reglitas específicas de cada dojo en particular, pero lo que tiene es que son muy amables. Si uno lo hace mal, vienen, se lo muestran y ellos obviamente pregonan con el ejemplo, pero se lo explican. Obviamente una o dos veces, si uno ya después
sigue haciendo las cosas a gusto. No le van a decir nada, pero no creo que lo van a invitar. O le van a pedir que por favor se retire. No, no van a Si estar no tienen retando a nadie. problema, Nosotros ¿no? acá somos más. Sí, sí, o sea, son muy amables, muy educados, pero bueno, la próxima vez preferimos que usted no venga. Nunca escuché eso y no va a pasar porque la verdad que la forma que tienen de explicarlo es muy, muy amable. Pero bueno, creo que la diferencia es esa, hay una regla de etiqueta muy, muy estricta como es su cultura, pero son muy accesibles, muy, muy amables, muy hospitalarios, que bueno, eso hay que tener en cuenta para cuando ellos vengan acá, porque la verdad que uno se siente muy cómodo, a pesar de que es una cultura muy distinta, todo es diferente. La verdad que ellos a uno lo hacen sentir muy cómodo y a pesar de que uno es un extranjero allá, tienen eso. Me parece que la mayor diferencia es esa. Después cada dojo tiene su estilo de práctica, quizás en Iguama, en Ibaraki, uno tiene que hacer más tareas, es más cansador, la práctica es más tradicional, en el Hombu Dojo es un poco más abierta, hay mucha gente de muchas partes del mundo, entonces es un poco más tranquilo ahí. Y en cada dojo tendrá su regla, pero me parece que lo que más cambia es eso. Lo que más cambia respecto a acá, ¿no? Es eso. Bien. Y bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero yo quería Sí. al practicante más antiguo, bueno, ya seguramente de todo lo que dijiste ya saca muchas conclusiones y muchos tips, digamos, pero me gustaría que capaz al que no se anima a empezar o al que recién empezó y que está viendo, ¿qué le podés decir con respecto? Porque vos tenés muchos años, o sea, primero Kempo, luego Aikido y llevan muchos años de práctica y continuás, nos contaste todo el tiempo cómo continuás mejorando tu técnica, pero ¿qué le puedes decir a ese que o no se anima a empezar o recién empieza como para que sepa qué hay por delante en el Aikido o qué podría llegar a encontrar delante en el Aikido? Le diría que lo que quiera, porque Aikido o Sensei dejó la puerta muy abierta para que uno tenga libertad. Entonces, si uno es una persona joven que busca más movimiento, practicar más fuerte, más capacidad aeróbica, venir, revolearse, puede tener una práctica como cuando uno hace Kokinai, Kinonagare o Shijuasa, y tiene ese espacio si quiere venir a hacer fuerte. Con el compañero que corresponda, con el otro compañero que tenga ganas de hacer lo mismo, ¿no? Pero esto Claro, siempre da dos. Entonces, yo le diría que puede encontrar lo que quiera. La persona que quiera sacar algo más filosófico para toda la vida, esto es eso también. Puede encontrar en una clase o como practicante puede aportar por otro lado, siendo más técnico, más prolijo y practicando de esa manera y de manera no tan violenta, va a perdurar mucho más y puede practicar. Entonces yo creo que aquí da para todo. Eh, el tema es que uno esté el tiempo suficiente para encontrarlo y le dé tiempo también a su cuerpo para que lo pueda asimilar, pero me parece que yo ahora estoy en una edad más avanzada, yo busco algo más perdurable, a mí me gusta lo sutil, ahora estoy disfrutando más de otras cosas, pero creo que el que quiera venir acá puede encontrar lo que quiera. Quizás, bueno, según sus gustos, tendrá que encontrar un grupo de compañeros que quizás estén en la misma sintonía o un instructor que también esté en esa sintonía, pero Aikido la verdad que es muy versátil y permite una gran cantidad de cosas y permite sabiendo para qué es cada ingrediente, le permite al instructor adaptarlo a cualquier persona. Entonces me parece que eso, que quiera venir al Kido, qué es lo que tiene, puede obtener lo que quiera. Si está el tiempo suficiente y lo sabe, lo sabe adaptar, Aikido la verdad que da para todo. bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a dejar Bueno, igual en la descripción del video y demás, redes sociales y demás para contactar con Sensei. Cualquiera que quiera se puede contactar. Yo por mi parte, agradecerte nada más la presencia y la charla que estuvo muy buena, muy nutritiva. Muchísimas gracias. bueno, gracias a vos, la verdad, por convocarme. Este tipo de cosas siempre las termino hablando en la ducha, en el baño. Son cosas que todos los días de mi cabeza están revoloteando y son reflexiones que tengo como para tratar de ir viendo, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto para mí? ¿No? Uno se pone viejo y empieza como a tener Estas estas cosas, ¿no? reflexiones. ¿Qué hago? ¿Sigo? Así ¿Cómo que esto me dio sigo? un poco una oportunidad de, sí, sí, de exteriorizarlo.
Así que bueno, espero que lo disfruten, que esto ayude a acercar más gente al Aikido, a que gente que quizás está dudando, está flaqueando o tiene momentos así donde no sabe qué hacer, nada, le dé un poco de motivación para seguir. Y bueno, nada, espero, bueno, seguramente nos vamos a ver en el Koyukai, así que nada, espero verlo, espero que la gente se acerque también al Koyukai, sobre todo los nuevos, me parece que es un evento que antes a uno no le llegaba como nuevo y creo que abre la puerta a que un montón de gente que recién empieza Aikido pueda acercarse y conocer una variedad enorme de practicantes e instructores, pero sobre todo de practicantes, conocer un montón de otra gente que está en la misma, que está practicando Aikido, y es una forma que tenemos nosotros de compartir. Nosotros no tenemos competencias o certámenes, pero esto la verdad que es un evento que nos permite conocer gente de otros países, de otras provincias y de otras escuelas, que es lo más importante. Así que, bueno, gracias Muchísimas y nos gracias. vemos. Muy bien, muchas Bueno. gracias.